Bienvenido a nuestro podcast. Por Cátedra Vallejo, el Grupo 4 presenta un podcast creado por y para jóvenes estudiantes de nuestra universidad favorita. Aquí sumergiremos nuestros oídos en la hermosa obra poética de una de las grandes autoridades literarias, que es César Vallejo. A través de sus palabras nos conduce a los rincones más secretos e íntimos de nuestro ser. Para iniciar, cabe destacar que César Vallejo es uno de los poetas más importantes del siglo XX. La infancia de este poeta tuvo un impacto significativo en su vida y en su obra. Este nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino en Perú. Vallejo provenía de una familia humilde y enfrentó numerosos desafíos durante sus primeros años de vida. Desde temprana edad, Vallejo experimentó la pobreza y la falta de recursos en su familia. Estas dificultades económicas y sociales moldearon su perspectiva sobre la desigualdad y la injusticia, temas que se convertirían en elementos recurrentes en su poesía. A pesar de los desafíos que enfrentó, la infancia de Vallejo también fue un periodo en el que comenzó a desarrollar su amor por la literatura y la poesía. Vallejo se convirtió en un referente de la literatura universal, cuya obra refleja la complejidad de la condición humana y la lucha por la justicia en un mundo desigual. Es por eso que la infancia de Vallejo, a pesar que fue difícil, marcó un hito importante para su gran trayectoria como poeta. Durante la juventud de César Vallejo, intentó ingresar a la Universidad de Trujillo, pero no logró ingresar. Pasando un tiempo logró ingresar a la Facultad de Medicina en Lima, pero al no poder costear los gastos y su estadía en Lima, tuvo que retirarse de la facultad. Pasando este suceso, luego ingresaría a la Facultad de Filosofía y Letras en Trujillo, en donde ganaría premios por ser alguien muy destacado, y así sucesivamente hasta poder alcanzar su bachiller en letras. Cabe recalcar también, y añadiendo un poco más de información, se sabe que Vallejo también llegó a estudiar Derecho, pero pasando alrededor de unos 3 años se retiraría de la Facultad de Derecho para poder ir a residir en Lima por segunda vez. Para empezar a hablar de canciones de hogar, no podemos pasar por alto dónde se encuentra esta inigualable colección. Es la sexta parte de Los Heraldos Negros. Podemos decir que la poesía que nos dejó César Vallejo es caracterizada por su estilo particular que da voz al sufrimiento humano. El poemario de Los Heraldos Negros es considerado uno de los escritos más importantes durante el siglo XX. Su título rememora la desolación, explorando una visión oscura de la vida que se refleja a lo largo de todos sus escritos. Y en los cantos de hogar se evidencia esta complejidad al tener alta carga emocional para expresar su propia experiencia de vida dentro de una mirada introspectiva. Análisis de las canciones de hogar. Vallejo toca temas de nostalgia, dolor y soledad que se repiten en su poesía. Utiliza un lenguaje profundo y simbólico para expresar sentimientos y experiencias humanas. La obra se caracteriza por el lirismo y la capacidad de transmitir una profunda sensibilidad. Por lo tanto, en la revista Vallejo nos dice que, rompiendo con el fuerte régimen separatista del modernismo nativo americano, Vallejo recurrió al habla oral para abordar los problemas de las familias rurales. Ya no se trata de una idealización modernista, la naturaleza, sino de cómo los años de vida configuran nuevos paisajes. Pero al final del poema prueba el triunfo del régimen caótico. Miguel está muerto, pero vive en el corazón de su hermano. Por lo tanto, el último verso deja claro que los vivos y los muertos parecen vivir en la misma habitación. Esta obra nos habla de muchos sentimientos y valores. El valor del amor es uno de ellos, dándonos el ejemplo, la relación que tenía Vallejo con su madre y el amor que sentía hacia ella.
pero a su vez nos habla del sentimiento de dolor ante la pérdida de un ser querido. Vallejo en Canciones de Hogar nos habla de su familia y cuán importante es, pero a su vez nos comenta que la familia puede ayudarte y ser tu lugar seguro, pero también lastimarte. Menciona el valor de la perseverancia. Vallejo, a pesar de las adversidades, no se rindió, siguió adelante, a pesar de muchos obstáculos en su camino. En esta obra se nos relata la manera única que tiene Vallejo para enseñar y expresar sus pensamientos, para alzar la voz ante las injusticias, mostrando el valor de la valentía y la honestidad, valores que en la actualidad se han perdido. Vallejo alzó la voz por todos aquellos que por miedo callaban y soportaban muchas cosas. Ok, entonces pasamos a la etapa de la reflexión. De acuerdo a nuestro temario, Canciones de Hogar, Heraldos Negros. Entonces, Canciones de Hogar, una de las secciones más breves de los Heraldos Negros, resaltando este hecho, debemos saber que está compuesta, ¿no?, por 5 poemas, canciones de hogar obviamente, 4 de las cuales se desarrollan en un contexto hogareño o en el contexto del hogar, en el cual el ambiente se presenta íntimo y familiar. Pero podemos observar que dicho ambiente está marcado por un carácter subjetivo, anímico y espiritual, en el cual casi siempre está dominado por la imagen de un padre o del padre en este caso. De manera que nos preguntamos y nos cuestionamos en el grupo, ¿esto a qué nos invita a reflexionar? Entonces, Canciones del Hogar de los Heraldos Negros nos invita a reflexionar, valga la redundancia, sobre nuestra propia conexión con el mundo que nos rodea y las emociones que experimentamos a nuestro día a día. En última instancia, debemos saber que estas canciones nos mueven a cuestionar sobre nuestra propia naturaleza y a encontrar un consuelo y redención en la expresión artística. Doy paso a mi siguiente compañero. En Canciones de Hogar podemos apreciar los sentimientos y pensamientos que tenía Vallejo en los diferentes escenarios de su vida. Vallejo experimentó muchas situaciones que a la vez lo hicieron caer, pero a su vez podemos notar cómo a pesar de todo, él siguió adelante, sin dejar de lado sus ideales y pensamientos. Y eso nos lleva al final de este episodio de nuestro podcast. Esperamos que hayas disfrutado de este viaje poético y literario con los estudiantes de nuestra querida universidad. Recuerda que la poesía es un puente que nos conecta con nuestras emociones más profundas y nos invita a reflexionar sobre la vida, el mundo que nos rodea. Esperamos que este podcast haya despertado en ti un nuevo amor por la literatura y que sigas explorando el vasto universo literario con entusiasmo y curiosidad.